porque soy quien elijo ser hoy. Bueno, pues hola de nuevo. Hoy vamos a seguir construyendo esa conexión con ustedes en esta maravillosa temporada de Intensamente Creativas, pero ahora desde una perspectiva diferente, ¿sí? Vamos a conocer a mi increíble co-host Sol, guerrera brillante y definitivamente, para quienes la conocemos, futura emprendedora. Han sido varios años de compartir, charlar, aprender juntas, crecer, tanto en equipo como de manera individual. Y a lo largo de este tiempo hemos tenido con muchas conversaciones de tecnología que precisamente han sido ese punto de conexión para nosotras. Hoy quiero aprovechar este espacio para llevar nuestra conversación un poquito más allá. Ya tuvimos la oportunidad de conocerme un poquito, sí, en el episodio anterior, pero ahora pues llevemos esta conversación más allá explorando tus experiencias, Sol, tu pasión por la tecnología y tu curiosidad por la neurociencia, que más adelante vamos a ver de qué va esto. ¿Sí? ¿Cómo se entrelaza todo esto en tu día a día, tanto en lo profesional como en lo personal? Así que, Sol, bienvenida. Muchas gracias por darte este espacio para que te podamos conocer un poco más. Y pues empecemos, ¿qué te parece? Bueno, ahora tú eres la host y yo ahora soy la entrevistada. Vamos a ver qué tal juego ese papel. Vamos, hemos cambiado los roles. Perfecto, Solcito. Entonces, actualmente estás estudiando neurociencia y tecnología en el Imperial College London. Cuéntanos cómo ha sido la aventura esta que tienes. ¿Hubo algún momento clave que te llevó a tomar esta decisión? Porque de un día al otro tú nada más dijiste, me voy para Londres y yo, ¿qué? Sí. Sí, o sea, un día solo avisé y te dije como, Mafer, mi vuelo sale en 2 días, me voy, chao. Pero no es una decisión de la noche a la mañana realmente. De hecho, fue algo que ya lo venía trabajando desde el año anterior. Pues hubo un momento muy clave en mi vida. Es cuando estaba trabajando en Australia en Apple, que ya posteriormente hablaremos sobre eso, que también fue muy cool toda esa experiencia. Creo que estaba como muy enfocada en querer como que correr y correr y correr y correr y como perseguir este sueño de querer ser emprendedora, pero hubo un momento en donde yo sí estaba disfrutando bastante la experiencia de poder aprender de una Big Tech como lo es Apple, pero no me sentía yo, o sea, me faltaba algo, no sé, había algo que no me llenaba todos los días y en mi mente siempre como que estuvo ahí como, oye, a ti siempre te llamó la atención hacer cosas que tengan que ver con la salud, con la medicina, obviamente no ser doctora, ¿no? Pero sí como ser esa persona de tecnología que les dé las herramientas a estas personas que saben de medicina para que puedan salvar más vidas. Esa era como un poco la intención. A mí me choca mucho el sistema de salud, o sea aquí en el primer mundo o en LATAM o en cualquier otro lado, me choca mucho el sistema porque siento que está muy roto y siento que es una industria en donde sigue siendo muy tradicional, que pues eso todos los días que yo veía y conversaba allá en Australia con la gente, pues me decía como, Sol, necesitas hacer algo, necesitas hacer algo en esta industria que solo un día dije, ya, basta, suficiente, apuéstale a tu intuición, apuéstale a los conocimientos que tú puedes tener y ya, o sea, lánzate y si tienes que direccionar tu carrera a eso, pues hazlo. Entonces habían como dos opciones. La primera opción era o me meto a trabajar como product manager, que esa es justamente mi especialidad. Ese es como en lo que soy mejor, en lo que soy muy buena. En una health tech, o sea, en una empresa de tecnología que está haciendo productos para la salud. Y aprendo todo lo que puedo aprender ahí, ¿no? Entonces me quedo yo que sé, ahí unos 2 años, 3 años aprendiendo todo lo que conecto con gente que pues necesite conectar. O la otra es como una maestría que me brinde los conocimientos básicos y sólidos para poder empezar a conocer gente dentro del ambiente. O y bueno, la otra, que no lo mencioné, es ya lanzarme y con una idea muy loca o muy, muy vaga, llamémoslo así, a emprender y o sea, y en el camino ir pivoteando, ¿no? Entonces, de todas esas tres opciones, la primera que se me dio fue la maestría. Entonces, y yo empecé justamente a aplicar cuando yo estaba en Australia hace un año, ya empecé a aplicar y dije, ok, ¿cuál es el programa que a mí me llama la atención?
En ese momento yo no sabía realmente cuál era el programa que a mí me llamaba la atención. Yo sabía que quería, había algo que me estaba llamando a Londres, yo no sé por qué, porque yo ya había vivido aquí unos 5 meses. Y para serle sincera, Londres no fue la ciudad favorita, no fue mi ciudad favorita para nada. Yo odiaba Londres, creo que tú, Mafer, creo que hablábamos Me y yo te consta. decía, odio Londres porque es muy frío, la gente es rara, o sea, no sé si fue que estuve en un momento de mi vida muy, no sé, estaba en un tema muy de burnout o muchas cosas en mi cabeza que odié Londres, pero así mal, que cuando me fui dije como que, por fin, pero, pero ahora no, no lo odio, pero en ese momento capaz sí era como esa necesidad de poderle dar una segunda oportunidad a esta ciudad tan bonita realmente que dije como, ok, hagamos eso y ya. Entonces cuando me puse a buscar como las opciones, y antes, bueno, para dar contexto, antes de graduarme de la universidad, hace 5 años, de ingeniería electrónica, yo siempre quise como que hacer una maestría en temas de biorrobótica, ingeniería biomédica, pero muy orientado como a la parte de la salud. En ese momento no se dio porque pues pasó el tema de la pandemia y yo solo decidí como que meterme al mundo del software y pues bueno, de ahí viene toda mi experiencia en producto y en software y toda la cosa. O sea, no es una decisión que solo se me ocurrió en ese rato, es algo que yo ya venía sintiendo desde hace mucho tiempo que quería hacerlo. Entonces dije, como es el momento, es ahora o nunca y estoy joven, puedo hacerlo. Es cuestión de ponerse a ver qué tipo de cartas debo jugar y hacerlo. Entonces, en ese momento vi el programa de acá de Londres que es básicamente neurotecnología, es una maestría en biomédica, ingeniería biomédica, que tiene como una especialidad bastante amplia en la parte de neurotecnología. Y la neurotecnología es justo esto que decías, ¿no? Como la mezcla entre la neurociencia y la tecnología. Estoy haciendo un montón de temas de inteligencia artificial aplicados en la neurociencia y para mí es un reto, ha sido un reto bastante grande realmente, que cuando yo estuve eligiendo dije, me llama mucho la atención y quiero hacerlo y solo decidí y apliqué y se dieron las cosas. No sabía en ese momento que estaba aplicando a la segunda universidad del mundo mundial y algo que o sea, en ese momento cuando me dijeron como, oye, bienvenida a la segunda universidad del mundo, o sea, que está justo después de MIT, mi reacción fue como, ¿qué? ¿Qué hice? O sea, ¿cuál fue como ese logro? Y hay algo que me dijo una amiga que me quedó grabado en la mente y dijo, porque yo le dije, como yo no sé, entré a una universidad top y yo me siento muy chiquita. Mal, eso, muy mal. Pero mi amiga me dijo, sí, me dijo, obvio que entraste en la universidad todo, porque tú eres top, Sol. O sea, yo no sé por qué tú no lo ves. Y es como, sí, ¿no? O sea, en ese momento sí fue como que me dio una lección de, claro que soy top, porque he venido trabajando para hacerlo, me he esforzado un montón, he hecho un montón de cosas que realmente me hacen ser ese tipo de perfiles top. Y claro que una universidad top me va a aceptar. Entonces, hoy por hoy, claro que también sigo teniendo como ese síndrome del impostor. Te contaba a ti que el otro día que estaba dando un examen de neurociencia, yo decía como, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Porque es mucho, o sea, yo vengo del mundo de la ingeniería en donde todo es como lógica, tú no necesitas memorizarte cosas, más allá de fórmulas que en ese momento te puedan servir, pero tu core, o sea, tu especialidad y tu fuerte es resolver problemas con tu lógica. Y acá es como necesitas memorizarte cosas, entender términos que, o sea, ni idea que yo decía como, ¿cómo es que? Y en inglés, o sea, ¿cómo es que existen estas palabras que ni siquiera entiendo en español, menos en inglés? Entonces, em, fue todo un proceso que yo también como dije, ok, si estás acá es porque tú lo decidiste, porque a ti te gusta y hay algo aquí, descúbrelo, disfrútalo y a ver, no se trata de que vayas a ser la mejor en el programa. Sí, cool, si lo eres, cool, bacán, pero tu reto es aprender todo lo que tú puedas y tu propósito es ser la mejor emprendedora que puedas hacer en el área que tú vayas a elegir posteriormente. Entonces, por ahí fue como un poco mi decisión y ya.
Y el inicio de tu aventura, que no solamente fue el cambiarte de una cultura a otra, de un país a otro, sino también una aventura emocional, ¿no? Porque me consta, decías, no me gusta Londres, ¿qué hago aquí? Hay mucha gente. Y yo, "Sol". Y claro, me puse a pensar cuando me dijiste que te ibas a Londres, dije, a Sol no le gusta Londres. Vamos a ver en qué termina esta grandiosa historia. Sí. Pero buenísimo. Nos contabas ahí que hace un año atrás estabas en Australia y sé que no ha sido el único país adicional que has conocido, aparte de nuestro bellísimo Ecuador, sino que han habido otros más. Y has vivido, o sea, no es que has ido como de pasito y ya, vamos a vacacionar, sino que te has quedado ahí. ¿Cómo ha influido tus experiencias al viajar en tu forma de ver la tecnología y la innovación? En muchas aristas, diría yo. O sea, poder expandir tu conocimiento, la forma en cómo te comunicas, la forma en cómo ves el mundo, realmente te permite como inclusive hasta modificar tus hábitos, modificar tus pensamientos, modificar quién eres. Te abre mucho la mente y realmente te cambia. O sea, creo que para mí esta experiencia que cabe recalcar que lo más gratificante que pude haber tenido es haber vuelto a Ecuador y volver a conectarme con mi tierra y decir como soy ecuatoriana, porque creo que eso es lo que cambió realmente en mí. Creo que ese es una de las cosas en las cuales me siento muy orgullosa de haber como que salido a otros países y cuando yo salí, no es que yo era la más patriota ni nada del mundo, o sea, yo era como, ay, sí, Ecuador, chuta, estamos súper mal y ya, o sea, no es que me daba vergüenza, pero sí era como algo muy normal, o sea, algo muy neutral. Para mí no era como muy importante decir como, ay, sí, soy muy ecuatoriana, no tenía como ese sentido de pertenencia que hoy por hoy tengo. O sea, si tú me dices como de dónde eres, o sea, me preguntan de dónde eres y yo así como soy de Ecuador y tenemos el mejor chocolate del mundo mundial y somos los más grandes exportadores de banano y tenemos estos paisajes y yo así, ¿no? Entonces, como muy orgullosa de lo que soy, de mi acento, o sea, de todo, de mis rasgos, ¿no? Mis rasgos ecuatorianos como tal. Entonces, creo que esa es una de las cosas que me gustaría como mencionar del qué me cambió y por qué. Y de ahí viene también la parte de innovación también, porque cuando tú realmente abres tu mente, empieza la innovación. ¿Por qué? Porque yo escuché mucho esto y este mensaje, o sea, este frase me quedó súper presente desde hace como, yo qué sé, 5 años, de si tú quieres innovar, debes empezar a innovarte por ti misma. Y esa, o sea, cuando escuché esa frase, era como de un coach, que yo decía, qué loco esto, o sea, yo quiero innovar y hablo como que mucho de innovar, 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 pero yo nunca como que me he reinnovado, o sea, en ese momento estaba en Ecuador y claro, estaba en mi burbujita de Latinoamérica, mi burbujita de Ecuador, de lo que estaba pasando en ese momento, pero yo no entendía realmente cómo es que funcionaban muchas cosas afuera, ¿no? Entonces, y ese fue justamente el inicio de mi búsqueda de, quiero innovar, entonces me voy a reinnovar a mí mismo. Y mi primera reinnovación fue justamente tener mi sentido de pertenencia a mis raíces, a mis orígenes y a quién soy, ¿no? Eh, la sol ecuatoriana. Eso es una de las cosas. La segunda, sí, pues estuve en Estados Unidos, fui a California. ¿Por qué California? Porque pues está Silicon Valley y en Silicon Valley pues está todo el boom de la tecnología que pues tú vas caminando y levantas una roca y ves una nueva idea y ellos empiezan a meter un montón de dinero solo para poder construir y que valga esa idea y pivotear y pivotear. Entonces, pues eso es Silicon Valley. Y yo decía, quiero aprender inglés. Y ese era justamente uno de mis retos, porque hubo una vez en donde me estaba estando en Ecuador, yo ya era justamente product manager en una empresa, en una startup, y me contactaron y me dijeron, una de estas empresas súper grandes, unas Big Tech, me contactaron y me dijeron como, oye, ¿sabes qué? Queremos contratar tu perfil, etcétera, o sea, muy, muy bacán y todo, pero fallé en el inglés, o sea, me fue tan mal en esas entrevistas que me dio tanta vergüenza de mí, decir como, ¿cómo eres tan crack en todo lo que tú sabes pero no sabes inglés, o sea, ¿qué está pasando, no? Entonces, en ese momento me reté y dije como, no puede ser que no sepa inglés. Y ahí es donde dije, ok, el inglés va a ser uno de mis objetivos y voy a terminar hablando, no sé si como nativa, pero sí muy bien. Entonces,
De ahí nace justamente esta idea de poder salir, por eso es que escogí California, luego terminé yéndome bueno, vine acá a Londres estos 5 meses que les dije, y de ahí me fui a Australia, y bueno, de vuelta a Londres, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues de estos países el factor común es justo el inglés, ¿no? Si tú me preguntabas cuál era como mi motivación del por qué salí, y fue conocer esto, o sea, salirme de mi burbuja, romper la burbuja y empezar a conocer qué tipo de problemas tiene la sociedad en el otro lado del mundo. Australia era el otro lado del mundo. Son países que yo intuitivamente elegí porque son justamente ciudades como Sydney, Londres, California, a donde llega gente de todo el lado del mundo, personas de Asia, personas de Europa, o sea, son lugares en donde no solo vas a conocer la cultura del país al que tú llegas, sino también culturas de otro lado del mundo. Entonces eso a mí me permitió mucho entender cómo, o sea, solo con las conversaciones que yo tenía en el día a día, cómo piensa las personas al otro lado del mundo y en distintos lugares. Entonces, poder recolectar como que ese tipo de data e información para mí era como, ¿qué? Ok, o sea, el mismo problema que estamos teniendo en Latinoamérica también lo tienen acá, pero no necesariamente lo están solucionando y no necesariamente lo están viendo con los mismos ojos de cómo los estamos viendo en Latinoamérica. Entonces, eso me ha permitido de cierta forma también poder entender que hay muchas partes del elefante, llamémosle al problema un elefante, porque como es un animal muy grandote, a veces tú no, estando al frente del elefante, puedes ver la trompa, pero no alcanzas a ver la cola del elefante. Y viceversa, si tú estás en la cola, no alcanzas a ver la trompa. Y tú a veces puedes empezar a interpretar como que algunas cosas y tus ideas van a ser en base a solo solucionar problemas que tienes en la trompa. Pero si tú entiendes que es un elefante que tiene patas, que tiene una panza, que tiene una cola, tu capacidad de generar ideas ya no van a ser solo basadas en la trompa o en la cola, sino van a ser ideas que van a solucionar problemas entendiendo todo el contexto del elefante. Esa es la analogía que tal vez y por ahí funciona mejor. Y bueno, eso es un poco lo que te puedo como a responder, cómo ha cambiado para mí mi mentalidad, mi forma de crear, mi forma de ver el mundo bueno, querer también solucionar problemas, que es como mucho lo que me apasiona. Qué bacán eso, porque, bueno, algo que me resuena un montón es que la frase esta que para ti empezó como a hacer sentido fue que para innovar hay que empezar por uno mismo, ¿no? Innovarnos a nosotros mismos y esas experiencias que has tenido en otros lugares, pues te ha permitido hacerlo, ¿no? Estar sola, porque no estabas como, ay, papá, mamá, mis amigos, mis hermanos, sino que estabas literalmente en otro lugar, solita, muy lejos de aquí, literalmente al otro lado del mundo. Eh, y hace mucho sentido, ¿no? Esta introspección que quizá hiciste en estos lugares y cómo ha cambiado pues la perspectiva, ¿no? Me gusta mucho la analogía del elefante. Solcita sabe muy bien que me encantan las analogías. Sí, sí, Y 100%. así entendemos mucho mejor muchas cosas. Y qué chévere, no sabía el proceso por el que habías pasado. Capaz sí lo sabía, pero no a mucho detalle. De esta empresa que te buscaba, pero fallaste, ¿no? Por el inglés. Y eso pues es lindo conocerlo ahora porque sé que una de tus experiencias alrededor del mundo ha sido tu paso por Apple. Y me gustaría que nos cuentes sobre esa etapa y cómo es que eso impactó. No sé si puede ser tu carrera o tu vida personal o qué fue. O sea, esa aventura también es muy interesante porque, ojito, que una empresa al inicio te dijo no, pero luego vienes y te abren las puertas a Apple y dices, wow. O sea, por algo pasan las cosas, ¿no? Cuéntanos ahí un poquito. Soy Team Apple en ese momento, lo dije. Fui Team Apple. Sí, o sea, a ver, bueno, es que la verdad es que a mí me gustaría contarlo con tanto cariño porque para mí Apple fue una experiencia muy gratificante que me llenó, que me enseñó un montón y que en definitiva Australia no hubiese sido lo mismo sin Apple. O sea,
Para mí, Apple fue la que vino a cerrar con broche de oro toda la experiencia que yo tuve en Australia. Y cuando yo me fui de Australia, uy, lo agradecí tanto. Bueno, sí, en ese momento pues estaba pasando por otras cosas, pero Mm, le agradecí tanto a Australia y a Apple por haberme tratado tan bien, porque me fue bien. O sea, si a mí me preguntas cómo es la experiencia de los latinoamericanos en estos países, ¿no? No solo en Australia, sino como que en Estados Unidos, en Reino Unido, etcétera. Y a veces como son súper como fuertes las historias que tú escuchas. Y bueno, a ver, empecemos como por mi historia, o sea, empezando de que realmente a mí me fue súper bien, bueno, con todos sus retos y todo el tema, ¿no? Pero cuando yo llegué a Australia, al inicio, pues yo renuncié a mi trabajo, en ese momento yo estaba trabajando por una empresa súper grande americana, que pues igual ellos no me querían dejar ir y todo, pero pues me dijeron igual no te queremos como bloquearte toda la experiencia bonita que vas a pasar en Australia. Así que si quieres y recibimos como que tu carta de renuncia. Y yo no lo pensé tanto y dije, como si me quiero ir a Australia, ¿qué tan difícil puede ser para una chica en tecnología encontrar un trabajo en Australia con un estatus de estudiante? Fue muy difícil. O sea, sí fue retante. Sí fue retante porque justo cuando yo llegué a Australia estaban como que reformulando como algunas cosas para los estudiantes, entonces ahora los estudiantes ya no podían trabajar full time, o sea, todo el tiempo, y ahora solo se les reducía a medio tiempo, ¿no? Entonces, y eso me afectó mucho porque cuando yo llegué a Australia sí que recibía ofertas de empresas que querían mi perfil, que les gustaba mucho mi perfil y que teníamos entrevistas y todo y me iba bien, pero pues cuando llegábamos a la pregunta, ¿qué tipo de visa tienes? O sea, tienes como que todos los permisos para trabajar full time y todo. Y yo así, no, no, entonces eso me cerraba muchas puertas realmente. Que eventualmente por algo pasan las cosas como tú dices. Una de las empresas a las que yo apliqué como mi interés justo fue Apple. Cuando yo estaba justamente viajando de Londres a Australia, o sea, ya empezando como mi experiencia, yo le decía justo en ese momento a mi pareja, oye, lo peor que puede pasar es que termine trabajando en Apple. Así, tan segura, literal, o sea, como que si fuese tan fácil, ¿no? Como si fuese tan fácil y como que si fuese lo peor, como yo decía así, ¿no? Lo peor que va a pasar es que ya trabajo en Apple un ratito, me quedo ahí, de ahí, y pues ya, ¿no? Y se vio, o sea, cuando yo llegué, por eso es que fue una de las empresas a las que yo apliqué como mi interés de poder querer trabajar ahí. Y después de un mes, yo ya no tenía, o sea, yo pasé todo un mes sin trabajo. Un mes de trabajo en donde me sirvió mucho porque yo en ese momento ya empecé a sentir como la soledad. O sea, cuando yo salí de Ecuador, yo dije, a mí no me importa nada, o sea, yo no voy a extrañar a nada ni a nadie y bueno, sí, sí, yo sí sabía que iba a extrañar mucho, mucho algunas cosas, pero no me importaba nada porque yo decía, yo me voy, o sea, muy enfocada en lo que quiero hacer, porque mis sueños eran justamente abrirme camino, entender el mundo y poder ya emprender y todo el tema, ¿no? Entonces, pero ya en este mes sin trabajo, sin trabajo, sin que me esté yendo bien en las entrevistas, sin que, bueno, Apple me responda, porque en ese momento yo te digo, o sea, mi idea era como que trabajar en Apple, en Canva, en Atlassian, como estas empresas súper grandes de tecnología allá en Australia, y, y pues bueno, también lidiar como un poco ¿qué acaba de pasar? O sea, me fui al otro lado del mundo, sin mi familia, sin nadie más. Extraño a mi familia, extraño mi comida. Dije, ok, esto no está funcionando. Y al mes, me porté súper juiciosa y empecé a hacer como mi budget, mi planificación financiera y a entender a ver si estaba en números rojos o no estaba en números rojos, cuánto tiempo de vida tenía, o sea, sí. Entonces, hice mi Excel, hice una métrica de cómo estaba yendo y todo el tema y me di cuenta que tenía un mes de vida. Y yo dije, ¿qué? O sea, un mes de vida y me tocaba regresarme a Ecuador sin trabajo, sin haber cumplido lo que tenía que cumplir en Australia. O sea, dije, esto no va a pasar. O sea, definitivamente esto no va a pasar. Y en ese momento empecé a reformular todo. Y dije, ok, ¿en qué soy buena? ¿Qué tipo de habilidades más tengo aparte de las técnicas? Que pueda como que buscar algún otro trabajo. Ya hablo inglés, soy muy buena con la parte de Customer Experience, sé manejar clientes, así que, güey, o sea, un rol de ventas, que también hay mucho de eso, me iría bien. Nunca me consideré la mejor vendedora para nada, o sea, para nada,
Pero el primer día que se me cambió el chip y decir como que de tecnología ahorita no vas a encontrar un trabajo, vas a buscar un trabajo de ventas, el primer día encontré un trabajo. O sea, el primer día que salía a entregar como mis CVs y todo el tema, ya con este chip de soy la mejor vendedora del mundo, y bueno, con dudas y todo el tema también, pero ese primer día güey, encontré un trabajo, era en Vodafone, en una telefónica. Entonces Ok. yo era la persona que justamente se contactaba directamente con los clientes y la que vendía a diestra y siniestra, ¿no? Entonces ahí aprendí de ventas, muy grande Ok. también el tema. Y justo 2 meses después, mi plan siempre obviamente no era quedarme ahí, porque no era, o sea, ese no era para nada la cosa, o sea, como el trabajo que yo quería tener, pero hizo botar el miedo a hablar en inglés, a vender en inglés, a que puedo hacer cualquier cosa si me lo propongo y conocer gente de todo el mundo mundial. Entonces, porque me expuse a muchas personas de todo el mundo. Entonces, fue como que ahí me escribió ya Apple 2 meses después y me dijeron como, oye, queremos traerte, queremos entrevistarte y que cosas así. Entonces, la primera entrevista fue una llamada desde Singapur. En Singapur, pues de ellos me empezaron como que a validar, como mira qué estás haciendo aquí en Australia, o como un poco quién soy y todo el tema. Y luego después de esto lo que pasó es que ya empecé toda o sea, me llamaron y me dijeron cómo pasaste, necesitamos que vayas a las oficinas de Apple, está el lugar, esto y esto. Y cuando voy, yo voy como muy preparada para dar la entrevista, o sea, sí, uno a uno, ¿no? Como muy, muy normalmente. Y total, es que era una entrevista grupal, en donde yo estaba compitiendo con 4 personas más. Y las 4 personas eran australianas. Entonces, otra vez el síndrome del impostor, así como, ¿qué? No. Y yo con mi inglés patojo, ¿no? Con mi inglés latinoamericano. Muy mal, porque, o sea, yo hablaba inglés y bueno, en ese momento pues dije, ok, aquí lo único que puedo hacer es hablar y ser yo misma y ya, y si me contratan cool y si no también. Y ahí es donde me di cuenta, y todo esto fue como que el inicio de toda una competencia. O sea, yo no me había dado cuenta, pero literalmente toda la experiencia en Apple fue una competencia. Porque al inicio, pues ya, o sea, pasó esta entrevista que te digo que fue en grupal, la siguiente entrevista habían quitado uno y ahora seguíamos compitiendo los que quedábamos y así, ¿no? Entonces yo en un momento dije y pregunté como cuál va a ser mi última ronda, o sea, hasta dónde me voy a quedar y yo. ¿Hasta dónde vamos a llegar, no? Sí, 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 tal cual. Y total, y que terminé quedando yo. Recibí la noticia, me llamaron, estaba en el Opera House en ese momento y me dijeron, pasaste, queremos contratarte, inicias tal fecha, bla, bla, bla. O sea, como son todos estos las condiciones iniciales, ¿no es cierto? De que pues estas son las horas que tienes que trabajar, esto te cuesta el salario, bla, 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 etcétera. Y yo así como, qué feliz, o sea, había pasado, había ganado y decía como, qué bacán. Cuando entré, pues o sea, la primera impresión es como, obviamente no hay ningún ecuatoriano y tampoco es que había muchos latinos tampoco. Entonces fue como, dije, ok, vamos a hacer conocer la cultura ecuatoriana, la Sí, cultura sí, sí. ecuatoriana aquí. Y todo el mundo era como, me preguntaban como, ¿y de dónde eres? Y me dicen, eres de Colombia, ¿no? Y yo así, no, soy de Ecuador. ¿No conoces Ecuador? ¿Conoces la historia de Charles Darwin? Y conoces Galápagos y así, como un poco enseñándole a la gente de qué es Ecuador, ¿no? Entonces, pues eso, básicamente, o sea, este era solo un contrato de 4 meses. Y ya, yo sabía que era temporal, como que el tema de en Apple era un rol muy orientado, se llamaba Product Specialist, entonces muy, muy, muy pegada al cliente, igual un poco más de ventas también. Si yo tenía la idea de que no era muy buena vendedora, Australia para mí fue la mejor escuela del mundo de ventas, ¿sí? Entonces, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó después? Me di cuenta de que a este rol habíamos ingresado 12 personas más. Entonces, 12 personas más al final de estos 4 meses, o sea, todos teníamos como las mismas condiciones y todo el tema. Al final de esto, me llegan y me dicen como, oye, ¿sabes qué? Queremos extenderte 2 meses más, pero por favor no les cuentes a tus compañeros porque aún no lo hacemos oficial y que no todos se van a quedar, solo se van a quedar 3 de ustedes. Entonces, No. sí, ajá, para mí fue como, y de los 3 soy yo, o sea, me quedé yo y todo fue como un logro más y la festejaba y yo decía como, qué crack, María Sol, tú puedes, ya lo demostraste, sigue y sigue. Entonces era como una extensión más y yo acepté y pasé y tal tema. Y al último, ya iban a abrir un rol de como ya para permanente. Me dijeron, ok, ya se abrió, queremos que tú entres, que des la última entrevista, que era como que ya el jefe de los jefes, y nada más, solo una entrevista más, y bueno, ahí vemos si te damos el rol o no. Entonces eran
de las tres personas, solo dos personas podían dar esta entrevista y una de esas era yo. Entonces decía como, qué locura, o sea, sigo en competencia y total, la que ganó el rol permanente fui yo. Muy, muy nostálgico también porque dije como, qué locura todo lo que hiciste, qué, qué crack. Aprendí un montón porque realmente Apple es una cultura, o sea, grandiosa en donde o sea, para ellos es muy importante que el cliente sienta que está comprando algo que le sirve, ¿ya? Inclusive cuando ellos te venden un producto, a ellos no les interesa venderte el producto más caro. O sea, ya de por sí los productos son como muy caros, no son muy premium, pero a ellos no les interesa que tú compres como el más caro. A ellos lo que les interesa es que tú compres el producto que tú necesites para tu necesidad y que tú realmente le estés ayudando a elegir la mejor opción, ¿cacha? Entonces, eso me cambió mucho también la mente de que las ventas no se trata solo como de vender lo que más puedes, sino de realmente venderle algo que le va a servir al cliente, ¿sí me cachas? Y más que venderle, es enseñarle al cliente cómo funciona la tecnología que él va a tener que lidiar día a día, ¿sí me cachas? Entonces, eso para mí fue muy importante y como Apple cuida mucho a sus clientes, de la misma forma o mucho más aún, cuida a sus empleados. Entonces, ¿qué? Tienen muy estructurados y tienen frameworks de liderazgo que, por ejemplo, a mí, cada semana ellos me daban constante feedback, me decían en qué te podemos ayudar, me crearon todo un camino para poder seguir creciendo en la empresa, me daban opciones, me daban comida, celebrábamos como los feriados, inclusive había como toda una semana en donde ellos, los líderes, se ponían a cocinarnos a todos los empleados y agradecernos por todo lo que estamos haciendo. Porque sin nosotros, o sea, sin todo el equipo, no sería posible todo lo que se está logrando y todas las métricas que ellos pueden poner. Entonces, el tema del liderazgo, me enseñaban a cómo ser líder también, a cómo jugar en equipo, a que no te lo tomes inclusive a veces personal, pero siempre ser empático. Si tú quieres dar un feedback, oye, preguntarle, tocarle la puerta y decirle, oye, me gustaría darte un feedback. ¿Es el momento adecuado para darte feedback o no? Y si te dice no, cool, está súper bien. Si te dice sí, ok, adelante, te das el feedback. Te enseñan a comunicarte, te enseñan a que todo debe ser muy intencional. Es decir, si tú tienes un objetivo, no solo tienes que enfocarte en cumplir el objetivo, sino en que tienes que ser muy intencional. ¿Para qué quieres cumplir ese objetivo, cacha? O sea, tiene todo un propósito. Y todo, o sea, aprendí un montón de su cultura y yo dije, ay, esto quiero que sea también la cultura en mi empresa y aprendí mucho, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de donde estaba, que estaba absorbiendo muchas cosas valuables para mí, para mi futura empresa, para mi futuro equipo y etcétera, ¿no? Entonces eso es un poco la historia largota de Apple y bueno, heme acá. Tuve que renunciar para seguir mi sueño, pero pues sí. Qué genial la experiencia que nos acabas de contar, como desde dónde, por qué y cómo es que llegaste. Acabas de aclarar o de darme una perspectiva diferente de cómo es ese entorno de trabajar en Apple. Hasta que puedo decir que me está dando ganas de comprarme algo con la marca. Un iPhone, un iPhone. Cero publicidad, ¿no? A nosotros que nos encanta hacer publicidad, Ay, sí, sin sobre todo. remuneración, cacho. Pero no, definitivamente no esperaba una historia así, no me imaginaba que la cultura de Apple era de ese modo. Ahora entiendo un poco mejor por qué es que tiene ese impacto sobre sus usuarios y por qué tiene tanto éxito, ¿no? Y algo clave aquí es la humildad, el mantenerte siendo ser humano, ¿no? Y no que se te suban los humos de, soy líder en Apple. em, y tengo el poder, el control de todo esto, sino que el servir, ¿no? Definitivamente el servicio también veo que es parte fundamental, ¿no? De su cultura, porque a la final están sirviendo a los usuarios, ¿no? Están Correcto. resolviendo algún problema, alguna necesidad que tengan. Qué chévere, gracias, Solcita, por contarnos de esta Y te experiencia. contagias. Te Sí, contagias. ajá, exacto, es como, Y, wow. ajá, y tú no puedes creer, o sea, cuando tú ingresas, tú no puedes creer por qué la gente es tan buena onda. O sea, por qué la gente, aparte de ser súper crack en lo que hace, no puedes creer como que sea tan buena onda. Y es como, oye, ¿por qué eres así? Obviamente tienen sus días malos y días buenos, pero, o sea, la cultura realmente, ellos se encargan de contratar a gente
que haga mucho fit con su cultura. Entonces, que tú hayas sido con, o sea, por ejemplo, ex Apple o cosas así, significa mucho porque no tienen mucho que ver de tus skills, porque al final ellos se encargan de enseñarte todo lo que tú necesitas. Exacto. Sí. Ajá. Significa que tú hiciste fit con esa cultura. Y eso es realmente lo que vale, como que, digamos, no solo el logo de que trabajaste en Apple o cosas así, sino qué tipo de persona eres que hizo que Apple llegase a querer contratarte y recontratarte un montón de veces. ¿Sí me cachas? Entonces, Ujú. creo que eso es un poco lo que me llevo. Y ya, bueno, Un al fin, montón. fin Apple. Buenísimo. Y a la final con esto ya no es solo un mito, ¿no? Porque no sé si has escuchado y de pronto quienes están acá con nosotros escuchan que parece un mito, ¿no? De que no, es que no es el conocimiento y el genio que sea, sino la cultura que tienes, si haces fit o no, como lo mencionabas con la empresa, que a veces a uno le suena como irreal, ¿no? Imposible. Necesito ser un genio definitivamente para entrar a estas grandes empresas. En realidad, me gusta mucho porque va encajando tan lindo con el tema de ser humano, ¿no? Sé que tienes experiencia profesional, ya hablándolo así, en la parte de producto, ¿no? En distintas empresas, como nos has mencionado. ¿Has llegado a entender o a descubrir qué es lo que más te apasiona de tomar una idea y convertirla en una solución tangible? Hablándola ya más en el área de producto. Pues, a ver, esta pregunta me gusta mucho porque realmente me gusta todo, todo, desde el product discovery, cuando estás descubriendo cuáles son como esas ideas que le puedes ayudar al usuario a solventar un problema, hasta el delivery, el product delivery, que es ya la entrega del software, de la idea que se te ocurrió tan fantásticamente con tu equipo y que se la pasaron 10.000 horas, 10.000 semanas trabajando en esto. Entonces, me gusta todo, 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 todo el proceso, lo disfruto, lo amo y lo adoro. Si podría recalcar como que el que más me apasiona, creo que es el momento en donde me pongo a conversar con los clientes. Yo tomo en cuenta mucho, o sea, me gusta mucho escuchar una conversación del cliente. De verdad que lo disfruto tanto como ir al cliente y decir, como, a ver, cuéntame, ¿qué te está pasando? No, te cuenta el problema que él tiene, los problemas, las frustraciones, y escucharle al usuario realmente que, o sea, ahí es donde realmente empieza a nacer como mi creatividad y decir como, qué loco, o sea, el simplemente hecho de escucharle ya empieza como mi cerebro a decir, oye, y podemos hacer esto, esto. Aún no le abrumo al usuario para nada con las ideas, sino que mi cerebro como que ya empieza a generar como ideas a poder solventar. Y eso lo que me ayuda a mí es a generar más preguntas, porque realmente la clave está en saber hacer preguntas. Si tú sabes hacer las preguntas adecuadas, vas a poder entenderle al cliente y vas a poder extraer la información que tú necesitas para poder entender cómo tú puedes acercarte de la mejor manera a la solución que ellos necesitan, ¿ya? Entonces, creo que esa es como mi parte favorita, el momento en donde vas y hablas con el cliente. Y hay varias etapas realmente, o sea, cuando tú te acercas un montón al cliente, desde que el inicio, desde donde dices como, oye, pues aún no tenemos ninguna solución, pero dices, a ver, cuéntame el problema y veamos a ver qué se me ocurre, hasta cuando ya necesitas como que hacer las pruebas de como que tu idea fabulástica, la primera, la primera idea, y necesitas el feedback del cliente y decir como, ver, pruébale, decirle nada como que ves, o le ves que se emociona porque le funciona y que está solventándole un problema, o le ves que se frustra porque el botón o yo qué sé, el texto no está como ellos quieren, pero verle esa emoción, ya sea de alegría o de frustración, es tan wow, o sea, es ese aha moment en donde digo, me gusta lo que hago. O sea, creo que ese es un poco más el momento en donde yo te diría, disfruto lo que hago y amo lo que hago y haría todos los días de mi vida esto. O sea, lo haría. Es- Qué buenísimo. Y esto, dándole un poquito de vuelta a las preguntas, pues engancha mucho con que si tú pudieras contribuir en con un gran avance, construir un producto, ¿sí? En esa intersección entre la tecnología y la medicina, que es precisamente en el mundo en el que estás ahorita, ¿no? Metida. ¿Qué sería y por qué? A ver, esta es una pregunta muy,
controversial en este momento de mi vida, porque me estás Ya. preguntando cuál es la idea que se te ocurrió para ya empezar a hacer tu startup prácticamente. Eh, y claro, en este momento aún no está al 100% clara, tengo muchas ideas por ahí, pero, y vuelvo, ¿no? O sea, lo que voy a empezar a hacer hoy por hoy es empezar a validar con usuarios, con gente, y empezar a conversar a ver si realmente por ahí va la cosa que yo, o sea, siento que ahí está el problema y que puede estar como que resolviendo. Pero si tú me preguntas hoy por hoy, creo que en la parte de la salud tenemos muchos problemas. O sea, realmente para mí el sistema de la salud está muy rota y a mí me choca tanto porque pues yo he pasado en hospitales cuando era adolescente un montón de tiempo, por eso es que por ahí siento, yo era la típica chica que pasaba estresada porque, no, por cualquier cosa. O sea, mi personalidad es súper calmada, como tú la podrás ver, y como muy ambiciosa y muy como determinada en hacer las cosas, pero al mismo tiempo, como tengo como esa ansiedad y esa ambición grande, no sabía cómo manejar mi ansiedad y mi estrés y mi perfección en ese momento que quería que todas las cosas sean perfectas. Entonces, para mí era como en ese momento, ¿cómo puedo hacer algo, yo que sé, un parche, una vitamina, lo que sea, para que se me quite ese estrés que me está molestando mucho y que no me deja seguir avanzando? Entonces, creo que en temas de salud mental está la clave, o sea, cómo manejar y entender, por eso me apasiona mucho el tema de la neurociencia, porque todo, cuando, o sea, cuando tú escuchas esto de que todo es mental y todo el tema, a ver, puede que sí, que tu voluntad te ayude como a reprogramar muchas cosas que está pasando en tu cuerpo, pero mucho más al fondo, cómo está tu cuerpo, ¿ya? Cómo funciona a nivel celular, quién eres y cómo tu personalidad inclusive funciona a nivel celular, a nivel de ADN, ¿ya? Entonces, reprogramar mi cerebro significa cambiar de mentalidad o cambiarme las historias que me estoy contando. Entonces, mi voluntad ahora sí va a poderse cambiar y voy a poder como que generar algunos otros hábitos. ¿Y por qué digo que esta es la clave? Porque sí, se están generando como muchas ideas con inteligencia artificial para solucionar problemas de demencia, para solucionar problemas del Alzheimer, el cáncer, etcétera, ¿no? Estos problemas, estas enfermedades que se volvieron crónicas y que definitivamente necesitan eh, como ya mucho más cuidado desde la parte de la medicina tradicional. Lo que yo siento es que está más en prevenirlo, ¿ya? O sea, que sea como una salud más preventiva a que ya llegaste al cáncer, ahora qué. Y todo viene desde la frustración mía de, primero que me toque, o sea, lidiar con todo el proceso hasta llegar a un doctor, ¿no? De que me toca esperar y que me muero del dolor y que todo el tema y bueno, toda la parte burocrática y administrativa que ellos tienen hasta llegar a un doctor. Pero lo que más me chocaba era justamente no que el doctor me diga como solo necesitas tomarte esta pastilla, esta pastilla y ya, y que no me explique nada más. O sea, que solo me diga con esto te va a pasar en 8 horas, 24 horas, X cosas, ¿no es cierto? Pero tienes que tomarte esto. Y que no me explique cómo realmente funciona mi cuerpo. Los seres humanos ni siquiera entendemos cómo funciona nuestro cuerpo. O sea, yo siento que inclusive deberíamos aprender desde que somos muy chiquitos cómo funciona toda la parte de nuestro sistema nervioso y qué implica un sistema nervioso. O sea, qué va más allá y por qué funcionamos como funcionamos. Y cuando logramos entender eso de cómo funcionamos y por qué funcionamos así, creo que vamos a poder desbloquear muchos otros superpoderes que nosotros como seres humanos podemos empezar a generar, ¿cacha? Entonces creo que por ahí va un poco más mi idea de cómo lograría conectar la medicina con la tecnología, ayudar a que la gente sea más longeva. Esto de la longevidad es muy, muy como caótico porque se piensa de que la longevidad solo lo tendríamos que tratar como cuando ya tengamos 60 años o cosas así por el estilo. Y no, o sea, a mí yo tengo 29 años hoy por hoy y a mí me importa cómo voy a llegar a mis 40, 50, 60 años, ¿ya? Me importa mucho el tema de la longevidad y qué cosas tengo que hacer, por qué quiero correr un maratón este año, cosas así por el estilo. Entonces, creo que por ahí iría mi idea. Y bueno, entre otras cosas más, mucho más locas. Sí, hacer más justa como esta competencia que va a empezar a surgir con el tema de la inteligencia artificial y nuestras capacidades ya. El ser humano tiene muchas habilidades que aún ni siquiera las hemos descubierto. A mí realmente lo que me interesaría es como que tener yo que sé, un procesador al lado mío en mi cerebro, que lo que me permita es como ya tener toda la información que yo necesite
que funcione como bases de datos y que mi cerebro se enfoque 100% en ser la lógica, en ser el ingenio, en resolver problemas y que no necesite estar como estos problemas de que no tiene la suficiente información, que es prácticamente lo que hace ChatGPT, porque ChatGPT a la final tiene ya toda la información y por eso empieza a poder darte más como que todas las respuestas súper rápidamente. Pero ¿qué pasaría si los seres humanos nosotros empezamos a tener como ese tipo de habilidades también? O sea, hacer más justa como que esta competencia que vamos a empezar a generar con las habilidades de inteligencia artificial y yo creo que es muy posible, o sea, con todo lo que he venido como estudiando en temas de análisis de señales encefalográficas, es muy, muy, muy posible. Nosotros cada minuto estamos generando entre 40 a 50 pensamientos, ya, 40 a 50 pensamientos por minuto. Si esos 40 por 50, 40, 50 pensamientos por minuto, nosotros realmente nos enfocamos en que sean pensamientos para poder, yo que sé, generar un hábito que nos ayude a estar bien con nosotros mismos o que nos ayude como que a enfocarnos en lo que estamos haciendo en ese momento, pues la logramos, ¿ya? Entonces, para eso va a funcionar, por ejemplo, un procesador externo que nosotros lo podamos tener como wearable, por ejemplo, como tu Apple Watch, que tú lo tienes acá, y que te ayude de cierta forma a distinguir esos pensamientos y a ser como un observador de qué tipo de pensamientos sí te van a servir y cuáles no. Porque el 80% de estos pensamientos que nosotros empezamos a generar como máquinas son pensamientos que ya se han repetido en el pasado. Y por eso es tan importante que nosotros nos enfoquemos un montón como en el ahora. ¿Por qué? Porque nuestra máquina, literalmente, nuestra máquina de generar pensamientos y pensamientos que son involuntarios, no son voluntarios, así funciona nuestro cuerpo, pues nos está mandando una y otra vez y una y una y una y otra vez pensamientos que ya son inclusive hasta pasados y que si tú te quedaste en un pensamiento porque lo quieres sobrepensar, imagínate, o sea, no es que separa tu cerebro a solo sobrepensar en un tema en específico. Tu cerebro va a seguirte mandando y mandando y mandando y mandando más pensamientos al mismo tiempo de que tú generas más pensamientos y sobrepensamiento en un solo tema. Entonces, ¿sí me cachas? Entonces, para mí, ahí está como un poco la clave también en saber manejar este tipo de pensamientos que nosotros tenemos y empezamos a evolucionar como seres humanos. Por ahí está la cosa, aún no sé, no tengo para nada claro qué producto exactamente voy a hacer, pero pues sí, o sea, hay muchas cosas, inclusive hasta cosas locas que, por ejemplo, a las 10 de la noche, yo que quiero dormir, se me ocurren y digo, esto no me deja dormir. Y es bien chistoso porque como yo estoy estudiando como la ciencia del dormir, digo como, qué locura que esto pase, esto de la ciencia de por qué dormimos los seres humanos. Lleva muy poquito tiempo de estudio, o sea, lleva 70 años, que eso a comparación con todas las décadas de estudio que tiene la medicina tradicional no es nada. O sea, por ahí va mi intención, como descubrir realmente cómo podemos sacar nuestro mejor potencial y empezar a evolucionar como seres humanos, ¿no? Qué lindo porque todo lo que me comentas, tu base fundamental está en el conocimiento, ¿no? Nos decías que es muy importante que como seres humanos desde chiquitos entendamos cómo funciona nuestro cuerpo y que el médico no solo te diga, toma y con esto te vas a aliviar, sino por qué llegué a esta situación, qué me pasó, ¿no? ¿Cómo está funcionando mi cuerpo? ¿Qué le debo dar? ¿Qué no le debo dar? Más allá de la medicina, que, o sea, está bien que me alivie, el dolor y me mejore. Incluso hay tratamientos que te pueden ayudar a mejorar, pero ahora sí, ¿qué es lo que hicimos mal? ¿Qué es lo que no entendía que estaba funcionando? Y esto de conocer también cuáles son esas habilidades que aún no hemos desbloqueado, porque sí que ha sido un miedo para todos el que nos vaya a reemplazar una inteligencia artificial, ¿no? Correcto. Uno de los datos curiosos que por este tiempo me ha mantenido así como en tensión y que lo compartimos, ¿no? En Instagram fue esto de que cómo es posible que una inteligencia artificial pinte y que lo que haya pintado haya sido tan valioso. Entonces ya te replanteas, ¿no? Y con lo que decías, no es justo. No es justo porque estamos quedándonos un poco más abajo y en realidad no es tanto así, simplemente no nos conocemos y por eso no podemos como despegar, ¿no? Entonces, qué valioso todo esto que nos acabas de compartir Y ojo que y que nosotros tenemos ventaja, verás. ¿Sabes por qué? Porque exacto, gastamos solo el 20% de nuestra energía. O sea, y imagínate. la inteligencia artificial se gasta un montón, un montón en infraestructura para poder resolver lo mismo que nosotros resolvemos en ese tiempo. Entonces,
de por sí nosotros tenemos como la ventaja. Mi intención es como cómo en realidad empezamos como a entender cómo funcionamos y le damos la vuelta a esto. Y también cómo funciona la tecnología también. Entonces es lo que yo te decía, como, ¿cuál es la diferencia entre una neurona humana y una neurona artificial? Y a simple inspección dirías como, ok, yo te puedo explicar qué es una neurona humana, pero una neurona artificial yo no tengo idea. Y a ver, entonces explícame qué es una neurona humana, cómo funciona una neurona humana. Como ser humano, ¿tú sabes cómo funciona una neurona humana? Y no, güey, o sea, ¿por qué? Porque no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, no sabemos cómo funciona o sea, nuestras células en general, ¿cachá? Entonces, es como empezar a aprender desde, ¿qué es una neurona humana? ¿Qué somos como humanos? Y es bien loco, porque la inteligencia artificial realmente, la robótica y toda la ciencia, se basó mucho en cómo nosotros funcionamos. Te juro, porque hay muchas cosas y muchos procesos que tenemos en nuestro sistema que tú dices, ¡qué loco! ¡Qué loco! Y eso está replicado literalmente en cómo funciona un auto, cómo funciona un avión, cómo funcionan sensores, cómo funciona la inteligencia artificial. Y es como, es bien loco. Buenísimo, buenísimo, Solcita, muchas gracias. Me gustaría saber si de pronto tienes algún otro más que nos ayude a entender cómo es que se conecta la salud con la tecnología, en cómo estamos, valga la redundancia, comprendiendo, para no decir entendiendo, comprendiendo o abordando la salud nosotros como seres humanos, de la mano con la tecnología. Hay muchas cosas que está pasando en la parte de neurociencia y en la parte ya más médica. Esto de biología sintética, por ejemplo, lo que ellos están creando es algo bien loco. Están haciendo con inteligencia artificial una bacteria sintética artificial que se pueda justamente introducir en tu microbiota. Tu microbiota justamente es todas las bacterias y los microorganismos que tú tienes en tu sistema digestivo que hacen que funcione tu sistema digestivo y que sea lo saludablemente posible que puedas comer todos los días, ¿ya? Eso es tu microbiota. Pero hay muchas veces en donde personas que no han tenido como unos buenos hábitos de alimentación, que han pasado comiendo chatarra, cosas chatarras, o sea, muy malos hábitos de alimentación, o que simplemente no han comido y que tienen algunos problemas ya de este tipo de cosas aquí en su microbiota, lo que hace esta bacteria sintética es entrar y a resolver ese problema. Y en las personas que no tienen nada y que son muy sanas y que son propensas por genética a tener este tipo de problemas, lo que hacen es literalmente detectar si vas a tener algún problema digestivo y ayudan de cierta forma a compensar lo que va a pasar en el futuro. Entonces ya están prediciendo, o sea, estas bacterias sintéticas lo que hacen es predecirte si vas a tener un problema digestivo en un futuro, ¿cachá? Y esto, o sea, muchas otras cosas más que están pasando y que me vuela la cabeza también a mí a veces solo pensar en eso. Qué interesante, porque o sea, básicamente abordamos la salud con la tecnología, pero depende mucho de nosotros y de la curiosidad que tengamos, ¿no? De aprender o de entender qué es lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. Y claro, Sí, como dices, hay un montón de avances, de cosas que están creando por ahí con tecnología para tratar de no solo resolver, sino también prevenir, que es súper importante. Y nos mencionabas que la medicina preventiva es súper clave en esto. Y pues en medio de todo lo que estás aprendiendo, Solcita, del entorno en el que andas, en el que vives, de las culturas distintas que has manejado, me gustaría primero conocer qué es lo que te llevas de cada cultura con la que has podido interactuar y cómo aplicas esos conocimientos en tu vida personal y en tu vida laboral, hablando primero en el tema cultural. cultural. Iniciando desde la parte personal, el entender que muchas culturas reaccionan de diferentes formas, que tienen diferentes hábitos, que tienen muchas formas de decir un simple hola o un hola, ¿cómo estás? Ya sea serio, ya sea triste, ya sea feliz, ya sea, o sea, así como, y eso puede, la palabra entre comillas normal cambia, depende del lugar y la ocasión en donde tú estás. Entonces creo que eso, personalmente creo que para mí ha sido muy valioso el entender de que no me tengo que llevar las cosas muy personal, ¿ya? No siempre se trata de mí,
es más, casi nunca se trata de mí. Ah, Cada persona está actuando en la forma en como ellos sienten que están en ese momento, ¿ya? Y dice mucho más de ellos, lo que ellos digan, que de nosotros mismos. Entonces creo que eso es lo que un poco me ha llevado de la parte personal, que siempre va a haber una persona a la que te la puedes hacer amiga, que con el simple hecho de preguntar y pedir ayuda, pues ellos te van a ayudar, que es lo que me pasó, por ejemplo, a mí en Australia con la cultura colombiana. Ellos literalmente me adoptaron y me dijeron como, oiga, usted venga, le invitamos a arepa. Terminé yéndome a Medellín sin planificarlo porque conocí, hice amigos. Siempre va a haber un lugar en donde tú puedas como que hacer amigos y lo único que necesitas para hacer amigos es abrir la boca y hablar. En la parte profesional creo yo que lo que más he aprendido es, no estaba mal, ¿ya? A ver, yo siempre he sido como una persona muy ambiciosa y que, o sea, lo bien, ¿no? Como siempre quiere más y más y más, pero no con esa ambición de que no me siento satisfecha, ¿no? Sino de que, qué cool, qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar en este mundo? Y disfrutarlo en el momento. Entonces creo que el poder experimentar una cultura como fue, por ejemplo, en Silicon Valley, ellos ya, o sea, ellos literalmente hablan la tecnología, hablan de tecnología y sentarse a la mesa a conversar con personas mucho más inteligentes que tú, que te puedan aportar, o sea, que tú sientes que en la mesa eres la persona que menos sabe. Eso es tan gratificante y para mí como que fue un abremundos de, güey, no sabes nada, eres esto en un universo tan gigante, literal. Y tú lo único que, o sea, tu propósito de vida es preocuparte en esto, o sea, en ti mismo, ¿cacha? No necesitas preocuparte por todos los demás, porque a la final, si tú, o sea, tú eres, o sea, tu energía es contagiosa, ¿ya? Tu energía es contagiosa. Si tú te enfocas en seguir brillando con tu energía y con todo lo que tú quieres hacer, vas a contagiar a tu alrededor y vas a empezar a hacer como ese efecto multiplicador que te ayuda, o sea, que les ayuda a las otras personas a seguir avanzando como ellos creen convenientes también. Pero ahí está, o sea, si tú quieres ayudar, ayúdate primero a ti, enfócate en ti y si te piden ayuda, pues obviamente dales la mano y sé ese efecto multiplicador en las otras personas. Creo que eso es lo que me ha abierto mucho como la mente en viajar a lugares de primer mundo. Y en el primer mundo, la verdad, lo que más se enfocan es en, en ser colaborativos. O sea, si tú eres la competencia, cool, bacán, ¿en qué más te puedo ayudar? ¿Cachas? O sea, ¿qué estás haciendo? Cuéntame, ¿cuál es el plan? ¿Qué más podemos ujú. hacer? Y una competencia así como, ok, y vamos, y vamos, y vamos, y avanzamos. Suena muy romántico esto también, ¿no? Pero a la final así es el juego. O sea, es solo cuestión de aprender a jugar el juego porque pues así funcionamos como, somos comodidad y así funcionamos los seres humanos. Creo que eso me lleva mucho, como esta ambición de seguir creciendo y queriendo y queriendo y que a la final y no estaba mal, o sea, no estaba mal que mi pensamiento sea muy ambicioso, de que yo quiera como que seguir y conociendo y querer ir absorbiendo el conocimiento en lo que más puedo y con eso seguir obviamente multiplicando y bueno, esta frase que es de Steve Jobs, dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontraste. Entonces, Qué lindo. sí, eso es lo que me llevo. Qué lindo, gracias Sol por compartirnos esas experiencias. Nos has hablado mucho de cómo ha sido el viajar, el enfrentarte a nuevos retos, perdón, los sustos que pudiste haber tenido en el camino. Estoy segura de que en muchos momentos te estresaste un montón. De hecho, nos lo dijiste de, no sé qué va a pasar, me quiero ir. Sí. El punto de tensión en el que casi que te quedaba un mes de vida, como nos comentabas. Y así, muchas otras cosas que en verdad han sido muy llenadoras de esta conversación que hemos tenido hoy. Y en este proceso de aprendizaje, porque noto claramente tu pasión por el querer conocer más, saber qué hay del otro lado, esa curiosidad, eso es parte de ti. En este proceso, ¿cómo mantienes tu creatividad viva? Porque como a todos en algún momento nos frustramos, nos cansamos, ¿sí?
¿Cuál es ese hábito o ritual que te ayuda a superar esos momentos? Tengo muchos. Sí, a ver, y es que esta ideología de yo soy la persona que elija ser con mis capacidades en cada instante de mi vida, ¿ya? Entonces significa que lo que me funciona ayer capaz ya no me funciona hoy. Entonces, por eso es que tengo muchas. Y hoy lo que me Ok. funciona es correr. Ay, no. O sea, hoy salí a correr. Estábamos a -4 grados centígrados acá en Londres, que todo el mundo me mandó un mensajito de, oye, ¿estás loca? ¿Qué te está pasando? Fue tan gratificante el correr en este parque. Correr y sentirme viva, sentirme que estaba, no sé, que estaba conectada conmigo mismo, que estaba disfrutando el momento, que estaba disfrutando del frío. Creo que para mí correr, y esto lo quiero decir con tanto orgullo y tanta, o sea, tanto orgullo de mí mismo porque hace 6 meses, no más, un poco, 8 meses, odiaba correr. O sea, era ese villano y no necesariamente era el villano favorito. Lo odiaba tanto, lo odiaba tanto porque no podía respirar, no sabía cómo respirar, no podía mantener un trote en un minuto. O sea, para mí era como, uff, no, no puedo. Entonces, creo que esa es como un poco la herramienta que hoy por hoy utilizo, meditar, y creo que la herramienta que más me ha servido, creo yo, y que creo que se conecta mucho con disfrutar mucho correr, nadar, hacer ejercicio, etcétera, es la gratitud. Porque levantarme y agradecer agradecerle a Dios de que tengo vida, de que tengo un día más de vida en donde me la puedo jugar y me la puedo disfrutar, creo que es como la herramienta más grande que he podido desarrollar en mi vida, de que estoy completita, de que estoy sana, de que tengo todos mis dedos, o sea, estoy sanita, de que tengo a mi familia, pese a que esté lejos, pero tengo a mi familia que solo con el celular puedo llamarles y decirles, ay, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Cuéntenme los chismes, llamarle a mi amiga, a la Mafer, a decirle como, oye, necesitamos, necesitamos hacer una intro para esto, a preguntar cómo está, cómo le va, etcétera. Entonces creo que eso es algo que yo antes no tenía y que hoy sí lo practico y lo practico mucho, agradecer todas las mañanas y todas las noches de estoy viva, o sea, estoy viva con todos los retos y por haber, pero gracias Dios por, por dejarme vivir un día más. Entonces, eso y ya los otros demás son como un poco complementarios, ¿no? Como esto de los suplementos, hacer ejercicio, meditar, mindfulness, escuchar podcasts, amo escuchar podcasts, hablar con mi familia, publicar, o sea, tener tiempo inclusive hasta para mí, como desarrollar mi energía femenina de dedicarme, yo que sé, a hacerme skincare, pintarme las uñas, exacto, tal cual, sí, 100%. Leer, amo leer y creo que leer es una de las cosas que también las desarrollé. O sea, yo para nada era la experta en lectura. Empezar a aprender de gente que escribe, o sea, que tiene como este arte tan bonito de la escritura, es tan increíble que te abre inclusive hasta muchas cosas. Le, Hablo mucho con ChatGPT de muchos temas, hablo con Perplexity, con Cloud, o sea, tengo como mis agentes de inteligencia artificial ahí también como, oye, ¿por qué esto y esto, no? Oye, no entendí esto, explícame por qué pasa esto, ¿no? Entonces, por eso te digo, son muchas cosas que a la final lo que más rescato es la gratitud y sentir que estoy viva, que estoy con Dios, que tengo familia y amigos. Eso. Qué lindo. Bueno, pues definitivamente, como ven, como escuchan, compartimos ambas un gusto por el deporte. La una nada, la otra corre, Corre. pero el común denominador aquí es la respiración, ¿no? Qué importante que es respirar, porque en cualquier actividad que tú hagas de este tipo, pues necesitas sí o sí respirar bien. Y como decías, no sé ni cómo respirar, ¿cómo voy a correr? Pero son Sí. habilidades que con el tiempo hemos ido adquiriendo y bueno, pues hemos elegido hábitos que definitivamente nos ayudan pues a equilibrar nuestra vida. Y qué lindo lo que decías respecto al agradecer, porque sí, es que creo que es un ejercicio que a veces no lo tomamos en cuenta, sí, que nos olvidamos de ser agradecidos y lo pasamos por alto. Damos por Y hecho de que existimos.
O sea, damos muy por hecho de Exacto, que tenemos vida. es tal cual lo que dijiste, damos por hecho, o sea, no hay otra buena explicación de esto y hay que trabajarlo mucho, ¿sí? Hasta que eso ya sea solo parte de ti y te salga, te fluya como, porque sí, así eres tú, agradecida y qué lindo, Solcita, por compartirnos de esto. Y bueno, pues para ir ya terminando, estamos en esta temporada de intensamente creativas, Creativas. obviamente. Ya lo escuchamos en el episodio anterior, fue el conocer qué emoción es la que conecta con nuestra vida. Y pues te regreso la pregunta, Solcita, ¿qué emoción o idea sientes que conecta con tu vida? Los viajes que haces, sabemos que tocas la batería, eso quizá no lo mencionamos aquí, pero dato curioso, ella toca la batería. Así que hay arte también en ti. Y el arte, ¿no? De crear cosas nuevas, de lanzar un producto, de lanzar, innovar, es un arte. Y en tu carrera profesional, cuéntanos respecto a tu emoción. Ujú. A ver, me gustaría decir alegría, porque creo que eso es lo que hoy reflejo. La verdad creo que nunca he estado tan feliz como lo estoy ahora. Pese a que aún no construya mi startup y mi big tech y todo el tema, creo que he logrado manejar muy bien esa parte de, güey, se va a dar paso a paso, step by step, y ahorita solo vive lo que tienes que vivir. Pero lo voy a dejar un ratito a la alegría, un ratito. Pese a Ok. que esa sea lo que hoy por hoy ustedes me escuchen, me vean, irradien mí todo el tema, pero creo que hay una emoción que ha estado muy presente en mí y que me ha llevado a ser quien soy hoy por hoy y que me seguirá llevando a ser lo que voy a construir en un futuro y es la ansiedad. Creo que para mí la ansiedad antes pues la catalogaba como ¿por qué me está pasando esto a mí? Y me victimizaba tanto que yo decía como, ya, la quiero matar y que se vaya al diablo y que cosas así, ¿no? Entonces, no sé si malas palabras de aquí, por cierto. Entonces, Ups, perdón. pero no, creo que saber manejar y entender que también es parte de tu set de emociones, de tu kit de emociones, y saber cómo sacarle el jugo te puede, o sea, me ha beneficiado un montón y les puede beneficiar un montón también a las demás personas de cómo saber trabajarla y también que entender que la ansiedad viene acá a decirte como, oye, planifica algo, haz algo, muévete. Mm, Algo tiene que, ajá, muévete, porque nosotros somos personas, o sea, nuestro cuerpo, y vuelvo, vengo a mi ñoñería de, de neurociencia, somos células que están en constante movimiento, o sea, literal, estamos en constante movimiento y como dije, de forma involuntaria nuestro cuerpo sigue funcionando, entonces nosotros nos tenemos que seguir moviendo y moviendo ya sea con calma o sea, con cosas que a ti te gustan hacer que te inspiren más calma o ya sean cosas que te reten, ¿ya? Ojo, y aquí me gustaría compartir algo. Si tú haces cosas que no te gustan hacer, pero que son muy buenas para ti, como hacer ejercicio, leer, retarte más cosas, etcétera, estás generando más conexiones neuronales. O sea, literalmente te haces más inteligente. Entonces, ojo con eso. Volviendo al tema, creo que realmente eso es algo que a mí me ha ayudado mucho a entender que la ansiedad para mí fue muy compleja en su momento y yo lo llamaba impaciencia, por ejemplo. O sea, esa impaciencia que me dijo, Sol, o sea, ¿cómo es posible que no sepas inglés? Sol, ¿cómo es posible que no has salido ya del país? Sol, tú vas a estudiar ingeniería porque tú puedes. Y aún así seguía, o sea, pese a que yo tenía miedo de seguir ingeniería, inclusive hoy por hoy que estoy estudiando neurociencia, digo como, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Qué hago aquí haciendo cosas? Me da, o sea, le tengo mucho respeto también al cuerpo, a la ciencia como tal, de estudiar el ser humano como tal, que me responsabiliza también y digo como que sí puedes, tú puedes, you got this, girl. Entonces, igual el inglés y todo, no salir sola, experimentar todo lo que tuve que experimentar, me ha acompañado mucho la ansiedad y ha sido como esta emoción que me ha hecho estar súper alerta de cuidado, ahí no, I know y a cuidarme, ¿no? Como generar esa parte en mí de como estaba solita, entonces me estoy cuidando a mí solita. Creo que eso es un poco, y bueno, que también eventualmente me ha hecho cometer errores también, porque, pues bueno, uno se es joven, uno se es joven, comete errores
y bueno, siempre con una muy buena intención que, pues bueno, a la final luego dices como, ok, sí, cometiste un error, ¿qué sacas de ahí? ¿Qué aprendiste y qué puedes hacer mejor la siguiente vez? ¿Qué fue tuyo y qué no fue tuyo? Y como volver, seguir creciendo, ¿no? Seguir retroalimentándome siempre de mi propio ser, de todas mis propias experiencias como tal. La ansiedad, de cierta forma, también te viene a enseñar eso. O sea, la ansiedad está ahí. Cuando cometes un error y tú mismo te atacas, ¿qué? ¿Por qué lo hice? Y esto iba a pasar esto. Y te generas todos los escenarios posibles y catastróficos por haber, que luego dices como, calm down, cálmate, cálmate, relax. Pero la ansiedad te va a decir qué aprendiste, o sea, qué hiciste mal y qué puedes cambiar la siguiente vez, o qué hiciste bien y que la siguiente vez puedes rescatar o sentirte orgullosa de lo que lograste con ese error, con ese fail o con ese acierto. Qué genial porque conecta un montón, así mismo con todo lo que nos has contado hoy, con ese camino, ¿no? Desde que tomaste una decisión, quizá loca, quizá arrebatada en ese momento, pero que después, pues, hoy vemos los frutos que ha dado, la Sol que ha construido ese camino, y que hoy nos enseña y comparte con nosotros todo ese conocimiento que ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Em, y nada, pues de nuevo, demasiado agradecida por este espacio, Solcita, que te das para hablarnos más de ti, de conocer tus pasiones, y de contarles, ¿no? Al resto que estamos aquí haciendo algo, no solamente buscamos mujeres cracks que estén rompiéndole en el mundo, sino nosotras también estamos trabajando. Sí, que Trabajando tenemos para un eso. sueño, ajá, tenemos un sueño, tenemos expectativas al respecto, y pues voy a tener que regresarte la pregunta que me hiciste en el Ah, episodio sí. anterior, porque estoy segura de que los que nos escuchan pues van a tener curiosidad de saber qué será lo que respondió Sol. Pues te regreso la pregunta, Solcita, ¿qué esperas que suceda con esta nueva temporada que estamos abriendo de Intensamente Creativas? Muchas cosas, de verdad, realmente. Primero quiero agradecerte a ti por creer en el proyecto, por creer en mí, por creer en ti, por co-liderar esta idea tan cool que más allá de subir contenido, ya lo hemos venido diciendo un montón de veces, sí, con nuestro tiempito que le dedicamos y con nuestra intención de transmitir conocimientos, logramos permitir a varias chicas o a varias personas que cuenten su historia y que con esas historias muchas otras personas se inspiren a hacer algo, a moverse, a disfrutar de la vida, a vivir la vida que tienes, pues, y con tecnología, porque pues a la final somos tecnología, somos chicas tech y nos gusta y nos apasiona y siempre vamos a hablar de tecnología, porque pues a la final eso somos y nos gusta, pues ya lo logramos. Y con esto también quiero también agradecer a todas esas personas que nos han enviado un mensajito, iniciando desde nuestros papás, hermanos, familia, amigos, hasta personas súper desconocidas que empezaron a escribirnos, a decirnos como, oigan chicas, esto que están haciendo es súper cool y no sé, como nos motivan un montón a decir, lo estamos haciendo, así no tengamos como los seguidores que lo vamos a tener. O sea, entonces mi intención para mí en el podcast es seguir creando, ser más constante, sí, porque algo lo tengo súper claro y es que este 2025 mi enfoque es poder llegar a muchas más personas, a ser más constante con nuestro contenido, a poder transmitir nuestros conocimientos, a poder conectar con mucha más gente, a conocer gente y chicas y personas mucho más cracks y a seguir siendo más intensamente creativas, que ese es el propósito de este 2025. Entonces, que si se quieren sumar a colaborar, pues lo hagan, escríbanos y díganos como, oigan chicas, quiero colaborar, ¿en qué les puedo ayudar? Etcétera, ¿no? Entonces, eso, creo que esa es como un poco mi intención. El siguiente Entonces, año vamos a estar en Nueva York viéndonos nuestro podcast saliendo en Nasdaq. Por favor, mírennos. Pero eso. ayúdenos a llegar a eso, ¿no? Tú lo dijiste, Sol. Hoy hemos estado intensas, intensamente creativas. Muchas gracias por este espacio. Definitivamente, escúchenos en las plataformas en las que estamos, Spotify, Instagram, YouTube. En Instagram nos van a ver un poco más sueltas. Sí, y van a tener pues unos mini shorts de lo que tenemos acá en las plataformas un poquito más grandes. Y pues nada,
estamos listas para empezar. ¿Qué Y más pues es nos posible? vamos a seguir. Exacto. Nos seguiremos viendo en un nuevo episodio. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Bye bye. Bye.